Canal 2 Televisión San Antonio presenta Imago Mundi, la entrevista. ¿Qué tal? Una semana más estamos dando la bienvenida a nuestro programa Imago Mundi a través de las pantallas de Canal 2 de San Antonio. Y como siempre lo hacemos con quienes forman parte de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Y en esta oportunidad damos la bienvenida al profesor Robert Aufar, quien es profesor de matemáticas y quien además es director de la Escuela de Ciencias de la Facultad, precisamente de Ciencias de la Universidad de Chile. Profesor Aufar, ¿cómo está usted? Bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Bueno, primero que todo, como hacemos siempre con quienes nos acompañan semana a semana en nuestro programa, nos gustaría conocer primero acerca de usted, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron sus inicios académicos, sus inicios en el colegio y cómo nació también ese interés por las matemáticas? Sí, gracias por la pregunta. Bueno, primero yo soy estadounidense, pero llevo casi 20 años en Chile. Yo llegué acá en tercero medio y di la PSU en esos tiempos, casi 20 años atrás. Y tenía la idea de irme a Estados Unidos a estudiar, pero por razones personales decidí quedarme en Chile. Y en la PSU se podía poner tres opciones en ese tiempo. Y a mí me gustaba un poco la ciencia, me gustaba un poco la filosofía, me gustaba distintas áreas. Y mi papá tenía un amigo que era matemático y que siempre hablaba de la abstracción de la matemática y del álgebra y decía que era como una mezcla entre filosofía y ciencia. Entonces mi papá dijo, ¿por qué no intenta estudiar eso? Entonces en la PSU puse primera opción matemática y segunda y tercera opción no me acuerdo. Y entré a matemática, estudié en la Católica en pregrado. No tenía idea de qué se trataba la carrera, entré por el consejo de mi padre nomás. Y el primer año de universidad me di cuenta que era algo muy distinto a todo lo que yo aprendí en el colegio. Era una forma nueva de pensar, era realmente era muy abstracto, era hacer una especie de filosofía científica usando bases bien fundamentadas y era realmente un proceso muy creativo. Eso me llamó la atención porque en el colegio yo me acuerdo haber hecho guías de 500 ejercicios de logaritmo, tener que usar el teorema de Pitágoras para 30 triángulos distintos y eran ejercicios muy repetitivos. Y después ya en la universidad era otra cosa, había que saber, había que pensar, ser creativo, pensar en soluciones distintas a un ejercicio. Y me di cuenta que me gustó mucho que había escogido la carrera correcta. Entonces ahí después ya decidí hacer un posgrado, hice un doctorado después de mi licenciatura en la Católica también y después un postdoctorado en la Universidad de Chile, donde finalmente me quedé. Claro, cuando se estudia una carrera siempre hay un objetivo en la vida, uno lo hace por algo y probablemente ese algo tiene que ver con realizaciones de carácter personal o también realizaciones de carácter colectiva. ¿Qué lo movió usted a integrarse y estudiar este campo de la ciencia? Claro, o sea, fue más que nada, bueno, yo creo que partió un poco antes, que cuando yo era chico, mi mamá siempre incentivaba el aprendizaje, siempre nos llevaba, todas las semanas iba a la biblioteca, siempre estábamos haciendo experimentos, haciendo actividades interesantes en la casa. Entonces, mi mamá desde chico me despertó ese interés por aprender. Entonces siempre, de hecho, desde chico lo primero que quise hacer fue ser biólogo marino. Tenía 6 7 años, dibujaba ballenas, conocía todos los nombres científicos, tenía mis cuadernos, mis dibujos de ballenas, y no sé por qué perdí ese interés después, pero siempre había un interés por la ciencia. Entonces después también me gustaba la parte un poco más humanista de escribir, de leer, me gustaba leer mucho. Entonces, por eso después mi padre sugirió esta carrera matemática que él decía que era una mezcla entre ciencia y filosofía y terminó teniendo la razón. Así que entré por el consejo, pero sin tener idea de qué se trataba realmente. Y bueno, doctor Ofari, ¿dónde entra la filosofía en la matemática? Sí, una buena pregunta. A ver, porque la matemática básicamente se parte con axiomas.
Y después a partir de esos axiomas se tiene que seguir ciertas reglas y uno ve qué puede deducir a partir de esos axiomas. Entonces uno va haciendo definiciones y a partir de esas definiciones y axiomas uno va creando teoremas y descubriendo nuevos resultados en el fondo de matemática. Y el proceso de la filosofía, yo tampoco soy demasiado filósofo, entonces tampoco puedo hablar demasiado en esa área, pero sí tomé varios cursos de filosofía en pregrado, he hablado con filósofos y hay muchos pensamientos que van muy de la mano con filosofía. Entonces, filosofía también hacen ciertas definiciones, se preguntan si el objeto que definen si será único, si existirá, cuáles son las propiedades, tratan de entender un poco más. La filosofía quizá es un poco más filosofar sobre el ser humano, etcétera. La matemática es filosofar un poco, pero sobre axiomas bien establecidos. Entonces, la matemática quizás es más rígida, mejor definida, pero hay procesos muy creativos detrás también, tal como en la filosofía. Entonces, esta forma de, dadas las bases, dadas las definiciones, uno tiene que ser lo más creativo posible y tratar de entender todo un mundo que inexplorado. Claro, claro, dada esta explicación, usted hablaba de los axiomas, y no me gustaría que para quienes escuchan el programa usted pudiese hacer una definición también del término. Ok, un axioma básicamente en términos generales es algo que uno supone que es cierto en el fondo. Entonces hay ciertos axiomas dependiendo de dónde uno parte, pero hay que partir de alguna base, porque hay que partir con alguna verdad en el fondo. Entonces en matemática hay ciertos axiomas, por ejemplo, si uno parte con teoría de conjuntos, hay ciertos axiomas que uno dice, yo voy a tomar esta definición y voy a tomar estas frases, estas van a ser mi verdad. Y ahora a partir de esta verdad, ahora ya voy a construir todo lo que pueda en el fondo. Y hay axiomas que son un poco técnicos de describir, pero hay axiomas que no está de acuerdo toda la comunidad matemática acerca de la validez de ciertos axiomas. Ahora, la gran mayoría, yo diría más del 90% de la comunidad matemática está de acuerdo con los axiomas que se usan hoy en día, pero hay un par de matemáticos que no le gustan ciertos axiomas y tratan de desarrollar matemáticas sin algunos axiomas que yo, por lo menos en mi trabajo, uso constantemente. Pero un axioma entonces es una verdad inicial, en el fondo, sobre la cual uno puede construir. Sería como, por ejemplo, si estamos con la analogía de un edificio, el axioma sería como el fundamento en el fondo. Uno pone el fundamento y después empieza a construir sobre eso. Bueno, y a este respecto, ya tantos años estudiando las matemáticas, practicándolas y enseñándolas, ¿cuáles han sido las principales satisfacciones que en lo personal a usted le ha entregado al haber estudiado estas matemáticas? Sí, a ver, una en matemáticas, porque primero esto es algo que la mayoría de la gente no sabe, yo tampoco sabía cuando yo ingresé a estudiar, es que se hace investigación en matemáticas. Eso todo, cuando uno piensa en un investigador, un científico investigador, uno piensa en algo alguien que está en un laboratorio, haciendo experimentos, quizá mirando las estrellas, no sé, alguien que está buscando cosas nuevas. La matemática también se investiga. Se descubre matemática nueva. Y el descubrir matemática nueva da una satisfacción inmensa, porque hay un matemático que dio esta analogía. Es como que uno entra a una mansión de noche y empieza a palpar con las manos alrededor de la primera pieza. Y uno dice, aquí siento algo, esto es como un piano. Entonces uno va tanteando, uno va entendiendo. Y es lo mismo en matemática, uno tiene ciertos resultados, ciertos axiomas, y uno trata de explorar y ver qué puedo sacar de esto, cuáles verdades, cuáles patrones, qué puedo entender aquí. Y uno empieza a explorar, a hacer ejemplos. Y después, cuando uno ya lleva mucho tiempo en esta pieza, uno va explorando, tanteando, después uno ya entiende toda la pieza y es como que se prende una luz y uno ve cómo es. Y es lo mismo en matemática, uno está tanteando, probando resultados, tratando de buscar patrones. A veces hay apariencia de que hay un patrón, por ejemplo, en una cierta secuencia, y uno tiene que demostrarlo. No basta con solo tener ciertos ejemplos, hay que demostrarlo. Entonces, uno a veces está buscando esa demostración, que es en el fondo una secuencia lógica a partir de un axioma o a partir de un resultado ya conocido. Uno trata de llegar a partir de una secuencia lógica a un nuevo resultado.
Entonces, a veces pasa que uno está tratando de demostrar algo y de repente encuentra el argumento para llegar a demostrarlo y a veces es difícil, a veces son años intentando, pero cuando uno llega a demostrar algo que uno lleva mucho tiempo tratando de demostrar, es una satisfacción inmensa. Es como que realmente como que se prende una ampolleta en la mente y uno entendió el resultado. Y después ya con ese resultado uno lo publica en alguna revista, por ejemplo. Así es. Bueno, dentro de las investigaciones que usted realiza en la universidad, bueno, usted estudia entre varias cosas, variedades abelianas, curvas algebraicas y, bueno, otras materias. Me gustaría un poco definir algunos de estos conceptos partiendo por las variedades abelianas. ¿Qué se entiende con este término? ¿De qué estamos hablando exactamente? Ya, perfecto. A ver, es un poco técnico, pero voy a tratar de dar una idea general de qué se trata. Primero, esto pertenece a estudio en el área que se llama geometría algebraica. La geometría algebraica es una mezcla entre el álgebra y la geometría. El álgebra es como la parte estructural de la matemática. Entonces, por ejemplo, en el colegio, uno suma, multiplica, divide. Esas son operaciones algebraicas. Entonces, el álgebra es algo que da una cierta estructura. Ahora, por otro lado, tenemos la geometría, que la geometría, cualquiera puede pensar que es la geometría, son figuras, son círculos, son cosas que uno puede imaginar en la mente, superficies, curvas, y la geometría algebraica nace de una observación más o menos que usando álgebra uno puede describir ciertas figuras geométricas. Y de hecho esto es un área de estudio que tiene más de 600, 700 años, pero fue realmente revolucionada con Grothendieck, Alexander Grothendieck en los años 50, 1950 por ahí, llegó y realmente en algún sentido mostró que el álgebra es equivalente a un cierto tipo de geometría. Entonces hay un diccionario entre los dos mundos en el fondo. Entonces el mundo donde yo estoy está justo aquí en el medio, donde yo puedo ir desde el álgebra a la geometría y viceversa, y puedo describir objetos geométricos usando objetos algebraicos. Entonces, en particular, dentro de ese mundo están esto lo que se llaman las variedades abelianas, que son ciertas figuras geométricas, son como, si lo podemos imaginar, es como una donut que son como este tubo, digamos, que uno come, es una donut, una variable abeliana es una donut en mayor dimensión. Entonces, uno trabaja con estas donuts en muchas dimensiones arbitrarias. Y uno busca sus propiedades, uno trata de buscar cómo cambiar una donut en otra, por ejemplo, cómo caracterizar ciertas donuts. Pero es una variable abeliana, es una especie de donut. Y dentro de sus estudios usted también habla de curvas algebraicas. ¿A qué se refiere con esa materia específicamente? Claro, una curva algebraica a grandes rasgos es una curva, en el fondo. Si yo pudiera tomar un papel y trazar una curva, esa sería una curva. Una curva algebraica es una especie de curva que tiene ciertas propiedades. Eh, pero las curvas, en el fondo una rayita en el fondo en un papel, las curvas y las donuts, las variables abelianas, están muy ligadas. Porque uno puede mostrar que a cualquier curva y lo puede asociar, le puedo definir una cierta variedad abeliana, que se llama la variedad jacobiana. Entonces, sé que esto es bastante abstracto, es un poco difícil de definir bien, digamos, porque incluso para llegar a la misma definición de esto se requiere años de estudio, pero quizá puedo bajar esto un poco a la vía real. Estas variedades abelianas y curvas algebraicas se usan en un montón de aplicaciones. ¿Ya? Entonces, un matemático abstracto, en el fondo estudia todo esto en abstracto, estudia propiedades matemáticas detrás, pero estas se pueden aplicar, por ejemplo, en los códigos que se usan yo sé que ya no se usan lectores de DVD, pero lectores de DVD o incluso cajeros automáticos, encriptación, por ejemplo. Nuestros datos bancarios están seguros porque están encriptados. Y detrás de esa encriptación, lo que hay son objetos que se usan para generar estos códigos. Y estos objetos, en muchos casos, son variedades abelianas y curvas algebraicas. Entonces, un conocimiento más profundo de estos objetos lleva a que tengamos mejor seguridad, por ejemplo, lleva a que tengamos tecnología más avanzada, códigos, procesos y algoritmos más rápidos.
etcétera. Entonces, el mundo donde yo trabajo es un mundo bastante abstracto, bastante difícil de definir, pero hay una forma de aplicarlo de tal manera que la sociedad realmente ve un avance en cuanto a la tecnología, por ejemplo. Claro, o sea, usted señala que los estudios que realizan pueden ser abstractos, pero tienen una aplicación práctica en el mundo cotidiano en el cual vivimos todos. Exactamente. Eso es lo maravilloso de la ciencia realmente, porque hay científicos que investigan, es casi como una cadena es como son puros eslabones. Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo, nosotros podemos poner satélites podemos hacerlos orbitar alrededor de la Tierra, porque tenemos una teoría física. Primero que partió con Newton y después Einstein descubrió su teoría de la relatividad, pero la teoría de Einstein, que es una teoría bien teórica, fue hecha en el lenguaje, por ejemplo, de geometría diferencial. ¿Ya? Entonces, la geometría diferencial es un área de las matemáticas que inventaron matemáticos, en el fondo, sin pensar en las aplicaciones. Entonces, matemáticos descubrieron esta área, indagaron esta área, y después los físicos tomaron la geometría diferencial para aplicarlo a la vida real, por ejemplo. Y después ingenieros, matemáticos aplicados toman la teoría física y la usan para crear realmente cohetes o distintos objetos. Entonces, hay toda una línea que toma los conocimientos teóricos y después se transmiten a la ciudadanía finalmente. O sea, la tecnología detrás de nuestros celulares, por ejemplo, es impresionante. Es tecnología que no existía hace 15 años atrás y gran parte de eso es gracias a los avances matemáticos, que quizás algunos de estos avances matemáticos se descubrieron hace 50 años y recién se están encontrando aplicaciones. Bueno, les recuerdo que hasta ahora estamos conversando con el doctor Robert Aufar, quien es profesor de matemáticas en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y además director de la Escuela de Ciencias. En este último cargo, el profesor Aufar, nos gustaría que nos contase un poco qué es lo que es la Escuela de Ciencia y cuál es la labor que ustedes desarrollan allí. Sí, gracias por la pregunta. La Escuela de Ciencias lo que pasa es que la Facultad de Ciencias está compuesta por 3 escuelas de pregrado. Está la Escuela de Ciencias, está la Escuela de Ciencias Ambientales y Biotecnología y la Escuela de Pedagogías Científicas. Y la Escuela de Ciencias está compuesta por 4 carreras de pregrado, que es Biología, Física, Matemática y Química. Entonces, la Escuela de Ciencias básicamente se preocupa por la docencia de pregrado, eh, los programas de los cursos, de ir innovando los programas. Nos preocupamos de acompañamiento estudiantil durante especialmente el primer año, a dar apoyo a los estudiantes en primer año en las 4 carreras para que apoyo tanto académico como también los derivamos a la DAEC, Dirección de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, pero nosotros vemos en el fondo todo el acompañamiento estudiantil y también de los programas y los contenidos de los cursos de pregrado. Bien, doctor Aufar, le queremos agradecer que nos haya acompañado estos minutos acá en el programa Imago Mundi. Le dejamos la parte final para algún comentario que usted quiera hacer o agregar sencillamente algo que no le hayamos consultado. Sí, gracias, muchas gracias por la invitación. Me gustaría animar a cualquiera que esté mirando, si le gusta la ciencia, entonces uno puede tener una buena carrera en ciencia. Muchas veces es muy poco conocido que hay carreras científicas donde uno puede encontrar un buen trabajo, tener una buena carrera en el futuro. Incluso en matemáticas, muchos piensan que alguien que estudia matemáticas no hay campo laboral en las matemáticas, y no es así. Entonces, para alguien que le gusta la ciencia o le gusta la matemática en particular, la Universidad de Chile especialmente es un muy buen lugar para estudiar, y pueden desarrollarse como científicos, pueden después entrar a un posgrado y formarse como un científico. Hay un muy buen lugar para el futuro convertirse en un científico profesional. Bien, doctor Aufar, muchas gracias por estar con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias, igualmente. Bien, pues hemos conversado con el doctor Robert Aufar, quien es profesor de matemáticas en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y además director de la Escuela de Ciencias de esta misma facultad. Como siempre y cada semana, les agradecemos la sintonía a nuestro espacio acá en Canal 2. Muchas gracias y será hasta la semana que viene. Canal 2 Televisión San Antonio presentó
Imago Mundi, la entrevista.